Estamos grabando. Compartimos la pantalla. Muy bien. Vamos a pasar a la degradación de la biosfera. Como se han dado cuenta, ahora que lo están leyendo más a fondo, los temas no son nada complicados. Son, se puede decir, relativamente sencillos. Y las preguntas también no las he hecho trasbuscadas. Son puntualmente conceptos, interpretaciones de estos y demás. No hay para qué se preocupen. Como les digo, no quiero que estén tratando de memorizar, ¿ya? Bien. De esta diapositiva lo que podemos ver son los conceptos básicos y qué es la biosfera. Es la capa delgada de la corteza terrestre en donde se desarrolla la vida. Y la capa incluye alturas utilizadas por las aves, que son más o menos, hemos hablado, que son de 8 kilómetros, de 10 kilómetros, y también en las profundidades marinas de más o menos 8 kilómetros de profundidad. Las capas superiores de la atmósfera tienen poco oxígeno y la temperatura es muy baja. Es por eso los problemas que tenemos nosotros cuando ascendemos a las alturas, como por ejemplo la altura de La Paz o el Alto o Potosí, y donde sí vemos que tenemos un periodo de aclimatación necesario para eso, ¿no? En la profundidad de los océanos mayores a 1000 metros, es decir, 1 kilómetro, son muy oscuras y muy frías. ¿Qué más podemos hablar de la biosfera? La biosfera es única, hasta el momento no se ha encontrado la existencia de ningún otro universo que sea compatible con la vida. Es decir, que si perdemos este planeta, no tenemos dónde más poder ir. La vida en el planeta Tierra depende del Sol, ya lo hemos visto. ¿Dónde lo hemos visto eso? En la transferencia de los ecosistemas. Está ahí la vida, depende del Sol, a través de los organismos. ¿Se acuerdan los organismos? ¿Cuáles? Autótrofos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estos organismos son los que transforman la energía inorgánica del Sol en energía orgánica. ¿Sí? Muy bien. Todo esto es la biosfera, todo en su totalidad. Está formado por la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Estos tres aspectos forman la biosfera. ¿Ya? Bueno, la hidrosfera es la tierra ocupada por agua líquida, simplemente, ocupada por agua líquida. Y la hidrosfera es la parte acuática de la biosfera, y a diferencia de la litosfera y la atmósfera, cada porción de la hidrosfera es compatible con la vida. Si nos volvemos a la anterior diapositiva, la hidrosfera en cada una de sus capas, en cada una y todas, es compatible con la vida, pero no así la litosfera, que no todas sus capas es compatible con la vida, y tampoco la atmósfera, que no en todas sus capas es compatible con la vida. Bueno. ¿Qué está haciendo acá afuera? Estoy pasando clasito, ahí adentro. ¿Puedes Ya. Bueno, ya hemos visto la hidrosfera, ahora vamos a ver la geósfera o litosfera. La litosfera es la parte terrestre de la biosfera y que proporciona el sustento a los minerales necesarios para sostener la vida.
En esta capa de la Tierra habitan desde las bacterias hasta los grandes mamíferos. En la geósfera. ¿Por qué? Porque sobre la Tierra tenemos bacterias y también tenemos muchos, pero muchos mamíferos gigantes, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más podemos hablar? A ver, la atmósfera es la parte gaseosa que rodea la Tierra. Esta es la mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases en distintas proporciones. Nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y otros gases en un 1%. ¿Cuál es lo que más nos importa de esta parte? Pues simplemente el porcentaje de oxígeno. Las aves, en otras formas, ellas pueden encontrar hasta en unos 2000 metros sobre la superficie de la Tierra. O sea, ¿se acuerdan que la atmósfera era algo de 10 kilómetros? Pues las aves las podemos encontrar en algunos casos hasta en 2 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. No se ha visto muchas aves que vuelen superior a eso. ¿Por qué? Porque pierden la orientación y también tienden a congelarse por las altas temperaturas ahí arriba, por las bajas temperaturas arriba y tienden a precipitarse al suelo inconscientes. Bien, un ecosistema, nosotros ya hemos hablado N veces de los ecosistemas, pero tenemos que seguir conociendo los ecosistemas. Simplemente es el nivel de organización más grande y complejo, ¿sí? Que existe ¿dónde? En nuestro planeta Tierra. Diferentes poblaciones dependen unas de la otra. ¿Por qué? Porque en un ecosistema tenemos las cadenas tróficas, que cada animal es alimento de uno o se alimenta de otro antes que él. Ley de causa y efecto. Nada en la naturaleza es casual, eso tenemos que recordarlo muy bien. Todos los cambios que se ven son por acciones antropogénicas, lastimosamente. O sea, por acción del hombre, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Esto se da por aumentos demográficos, por aumentos de gases de consumo de combustible fósil. Claro, si hay aumento de población, lastimosamente, se va a ver aumentada la cantidad de gases o combustible de origen fósil. La descarga de desechos en el medio ambiente, lastimosamente, es muy, pero muy descontrolada y muy poco consciente por parte de la población. Todo esto ha ocasionado todos los cambios que se ven en nuestra naturaleza. Y lastimosamente, todos los cambios que hemos visto en nuestra naturaleza son no muy favorables para ella y son ocasionados por el ser humano, es decir, por acciones antropogénicas. La protección de la naturaleza, por novedosa que parezca, la protección de la naturaleza es algo que se viene realizando hace mucho, pero muchos tiempos, desde la antigüedad, y como por ejemplo en la antigüedad cuando los humanos practicaban las antiguas culturas, y las antiguas culturas, pues, ¿qué era lo que hacían? Cuidaban del medio ambiente, no consumían nada que no vayan a necesitar. En cambio, las civilizaciones modernas de hoy en día, ¿con qué están más familiarizados? Pues lastimosamente con el consumismo, Estas culturas antiguas hoy en día están en franca amenaza de extinción. ¿Cuáles? Las culturas que cuidaban el medio ambiente. Lastimosamente, estas culturas cada vez son menos. Aquí en Roboré existe una cultura, que le llaman, se me fue, se me fue el nombre, bueno, pero hay una cultura allá que todavía no ha sido civilizada, gracias a Dios, y esa cultura está dentro de los predios del Parque Cailla, y esa cultura tampoco ha dejado que nadie se le acerque a alguna filmación o nada. Se están manteniendo sus culturas. Han intentado muchas personas ir a hacer un reportaje sobre ellos, pero no han podido encontrar exactamente su ubicación. Lo que pasa es que el Parque Cailla, gracias a Dios, es un área
una área ecológica bastante, una reserva forestal bastante grande. Y miren, todavía hay civilización, una civilización que no ha sido, una cultura que no ha sido civilizada, ¿ya? ¿Y cómo sabemos esto? Porque se ha visto avistamientos en distintas partes, como es una área, un parque, una reserva forestal, esta es cuidada por los distintos cuidantes del parque. Y esos han visto personas que no son de comunidades con indumentarias bastante de épocas antiguas. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de esto? Sería excelente seguir el respecto de estas culturas, como por ejemplo las Amazonías, los esquimales y los aborígenes australianos, por ejemplo, son los que aún todavía, pese a estar próximos a la civilización, estos se encuentran preservando o tratando de salvar el medio ambiente. ¿Ya? De este tema, chicos, más he sacado acá de la degradación, conceptos puntuales como la degradación. Me interesa que sepan a qué nos referimos con una degradación y si hay alguna diferencia entre términos de degradación, como le dice la Real Lengua Española, de Real Lengua Española, o si hay alguna diferencia cuando hablamos de degradación del suelo. Acá están ambos términos y como ven, es prácticamente lo mismo, solamente que la degradación del suelo se define como un cambio en la salud del suelo, resultado de una disminución de la capacidad de los ecosistemas para producir bienes o prestar servicios. Entonces, esos son los conceptos que más debemos recordar. Pero como les he dicho siempre, no necesitamos memoria. Quiero que relacionen para que cosas, cuando ustedes vean un concepto así, sepan de cuál estamos hablando. En este caso estaríamos hablando de la degradación de, como muestra aquí la imagen, de este terreno. ¿Ya? De esta diapositiva lo que más me interesa es el concepto de degradación y a qué nos referimos. ¿Ya? Un vertedero incontrolado no es solo una ofensa estética al paisaje, ¿sí? Porque no solamente estamos viendo un vertedero por ahí en la basura, en los distintos lugares. Ustedes salen aquí a cualquier avenida, a cualquier canal y en una esquina, en una rotonda, están un sinfín de bolsas de basura. No solamente se ve ofensivo a la estética del paisaje, o sea, lo afea esa rotonda, sino también puede ayudarnos o influir en que sea un foco de infección o productos nocivos que contaminan las aguas subterráneas. ¿Ya? También son posibles focos de combustión espontánea y también son áreas de fomento de desarrollo de especies en detrimento de otras, es decir, especies que van unas en contra de otras. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar de esto? Como les había dicho en su momento, esto de acá, del cuadro, de cuánto demora en disolverse o en degradarse un producto en la naturaleza, no vamos a recordar de memoria, simplemente es para el conocimiento de todos y cada uno de ustedes. ¿Ya? Como ven, chicos, de este tema no hay mucho, ¿ya? ¿Y a qué se refiere el equilibrio? Se define que está en equilibrio o estable cuando no presentan cambios o los cambios son mínimos en relación con el paso de tiempo. Es decir, si hay una acción que va a afectar a un determinado ecosistema, pero esta es tan mínima que no va a afectar y con el paso del tiempo, poco tiempo, va a volver a su equilibrio. Ya, generalmente, ¿cuáles son las principales causas que han ocasionado el desequilibrio del medio ambiente? Pues puntualmente es la sobrepoblación humana, la contaminación generada por el hombre, la deforestación generada por el hombre, pérdida de la biodiversidad generadas por el hombre. O sea, en otras palabras, el problema es el hombre, porque existen otras condiciones naturales que ocasionan una modificación del equilibrio o alteración del equilibrio, que son erupciones volcánicas, que eso es muy poco frecuente, sequías extremas, que tampoco son frecuentes, pero las sequías, ojo, las sequías
están en aumento. ¿Por qué? Por simplemente deforestación, y ya hemos visto que la deforestación lleva a la desertificación a las erosiones, y eso se vuelve un efecto rebote, un boomerang, ¿no es cierto? Que va uno llevando al otro, y ¿en qué termina todo? Aumentando las sequías, ¿ya? Y por ende, la degradación de la biosfera, ¿sí? Entonces, factores que ocasionan la degradación de la biosfera, ya hemos hablado, son acciones antropogénicas. Este término normalmente es utilizado para referir la contaminación ambiental. Como esta es la materia de ecología y medio ambiente, pues precisamente se trata de eso, de la contaminación ambiental por acción del hombre que causa ¿qué cosa? Incendios forestales, talas descontroladas, sobrepoblación, industrias. Las industrias son producidas por el hombre, donde las industrias que tenemos, contaminación y desechos. ¿Qué más? Agriculturas masivas y sobrepastoreo. Ya hemos visto en temas anteriores que del 100% de la población, de las tierras llevadas para el cultivo, el 70% es para la cría de ganado, de los cuales del 30% restante, ni siquiera es 30%, es todo para el sustento humano, sino todavía un tercio es llevado para la cría, la alimentación del ganado, y apenas 2/3 son llevados ¿para qué? Para el cultivo de hortalizas, verduras y demás para el hombre. ¿Sí? Entonces, erosión y desertificación. Erosión, proceso de desgaste que sufre la roca o el suelo como consecuencia del impacto de acciones geológicas, como por ejemplo el viento y el agua, ¿sí? ¿Quién no ha visto en una piedra que va cayendo agua en las caídas de los ríos y demás, que va perforando el agua, va perforando la roca, ¿no es cierto? Entonces, esa es la erosión, proceso de desgaste, ¿ya? Y la desertificación es una degradación persistente de los ecosistemas de la Tierra producida por las variaciones climáticas. ¿Qué quiere decir? Que a raíz de la pérdida de la capa vegetal, este terreno se va degradando poco a poco y va aumentando y aumentando más y más. ¿Y qué va produciendo? Pues va produciendo una desertificación de las distintas áreas de la Tierra. Y todo esto producido por variaciones climáticas. ¿Y a qué se deben las variaciones climáticas? Pues ya lo hemos visto, las variaciones climáticas se deben a la alteración de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, el incremento de los gases de efecto invernadero se deben al aumento de los gases de efecto invernadero, lo que ocasiona el calentamiento global. El calentamiento global, ¿qué ocasiona? Pues el calentamiento global ocasiona que haya la crisis climática. ¿Y qué ocasiona la crisis climática? Pues deshielo de los casquetes polares, cambios bruscos de la temperatura. Mientras más gases de efecto invernadero, tenemos más calor, más frío. Mientras más gases de efecto invernadero haya, tenemos más lluvia, más vientos. ¿Sí? Chicos, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Está yendo muy rápido? ¿Estoy yendo bien? Como ven, todos los temas se relacionan unos con otros. Así es que hay que tener mucho, pero estar muy atento, porque de un tema podemos hablar lo que está pasando antes, lo que va a pasar en el otro tema. Bueno, así es que es muy importante eso. La desertificación de extensas áreas a consecuencia de la erosión de los suelos avanza de forma implacable. O sea, no hace diferencia, va avanzando rápido y cada vez más y más agresivamente. Favorecido por la climatología poco benigna, es decir, el clima malo favorece a esta desertificación, y ya sea por precipitaciones escasas o muy torrenciales de escasas épocas del año. Mientras menos o más lluvias haya en determinadas zonas geográficas, pues va a ocasionar un aumento de la desertificación. ¿Sí? Y la desertificación a nivel global está de 30 millones de kilómetros cuadrados los expuestos a este fenómeno. Ya, imagínense, 30 millones de kilómetros cuadrados, es harto, ¿no?
¿Y cuáles son los principales factores? Pues ya lo hemos visto nuevamente, vamos a decirlo, la deforestación, porque al eliminar la capa superficial vegetal que cubre nuestra tierra, pues estamos exponiendo este terreno ¿a qué? A la escorrentía, es decir, al correr del agua, lo cual cada vez va erosionando el terreno. Y luego una erosión, pues simplemente viene una desertificación. ¿Sí? Y este mecanismo de la agricultura, así como la erosión, diseño de determinadas obras públicas como carreteras y represas. O sea, que la erosión que existe en muchas partes de nuestro territorio nacional y a nivel mundial es ocasionado por el mal diseño de muchos mecanismos, como por ejemplo la construcción de carreteras, construcción de represas, malas agriculturas, desvíos de ríos. Eso ocasiona que haya una mayor deforestación, lo que lleva a una mayor desertificación y por último, una degradación aumentada de los terrenos. ¿Sí? La erosión de una determinada área geográfica no es únicamente un mal estético, o sea, obviamente sí se ve feo, ¿no? Esos terrenos todos erosionados, todos socavados, con huecos, todo cero de vegetación, se los ve feo, no es muy agradable ir a un lugar donde esté así, ¿no? No solamente es un mal estético, sino que también supone un empobrecimiento grave de la población al incidir en la forma negativa sobre su población. Claro, porque ya no va a haber posibilidades de que esas personas estén pudiendo sembrar cultivar en esos terrenos. Y si no pueden cultivar, pues obviamente no van a tener medios para poder subsistir, medios para poder sostener económicamente a su familia. ¿Sí? Y con la erosión también viene el efecto boomerang, que mientras más erosión haya, va a haber mayor modificación climática, va a haber mayor degradación, y todo esto pues, por la acción humana, con una tala abusiva, exceso pastoreos y monocultivos, ¿no? Los factores principales del creciente proceso de desertificación en las regiones mediterráneas es lo que está ocasionando que haya mayor problemas en estas zonas. ¿Ya? Ahora, no solamente hay erosión a causa del hombre, como les he dicho, también existen las fuerzas naturales, pero lastimosamente, y para que quede claro, la naturaleza por sí sola no va a agredir, como se dice, pero la naturaleza es contra una de las pocas fuerzas que el hombre no puede. Contra la naturaleza solo Dios, pienso yo. Y el ser humano tiene la loca idea de que puede contra la naturaleza. ¿Y qué es lo que hace? Va y se pone a vivir en las orillas, como por ejemplo estas imágenes, en las orillas de un peñasco, unas grandes construcciones hacen, ya que con el simple hecho de construirlo ya lo están debilitando este terreno sin poner sus adecuadas protecciones, ya, y simplemente pues la fuerza del mar va a empezar a avanzar y va a ir erosionando esto, ¿no? Entonces puede ser una erosión eólica por el viento, puede ser una erosión hídrica cuando las fuertes lluvias sumadas a la pérdida de la cobertura vegetal producen erosión por escorrentía. Y también pues esto, usted ya sabemos que esta erosión es debida por el retiro de la capa vegetal que funciona como una esponja y filtra todo eso. ¿Ya? Entonces, esos serían los tipos de erosiones naturales que pueden haber en nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿qué es una huella ecológica? Una huella ecológica es la expansión geográfica de una ciudad hacia la zona rural. Es decir, Santa Cruz está creciendo en su huella ecológica, pero de una manera indiscriminada, porque estamos avanzando hacia las zonas rurales. ¿Sí? ¿Esto debería ser programado? Sí, debería ser programado para poder tener una adecuada reestructuración o estructuración de nuestras ciudades. Y no hayan tantos barrios o tantas zonas que no tengan por lo menos los mínimos recursos necesarios o las mínimas condiciones para poder vivir. ¿Ya?
es un indicador de impacto y sostenibilidad. Claro, impacto sobre si hemos impactado de una manera adecuada o inadecuada al medio ambiente, y sostenibilidad, si es que va a ser posible a esas personas, a esa zona geográfica que ha crecido, a esa huella ecológica que se ha expandido, si vamos a poder brindarle las condiciones mínimas necesarias para poder vivir de forma adecuada. Porque recuerden que el desarrollo sostenible es la combinación de 3 factores: económico, ecológico y social. ¿No es cierto? Si no hay eso, no va a poder existir un desarrollo sostenible. ¿Ya? Las consecuencias, pues ya las sabemos. Pérdida de la biodiversidad, obviamente, si no hay un adecuado ecosistema, va a haber pérdida de la biodiversidad, va a haber un desequilibrio atmosférico, ¿sí? Poco a poco va a ir cambiando nuestra atmósfera, como ya lo estamos viendo, más aire contaminado. Va a haber pérdida del patrimonio ecológico y paisajista, ya las áreas como las conocíamos antes, los paisajes, ya no son los mismos. Y también tenemos pérdida de la fertilidad de los cultivos, es decir, cada vez hay menor posibilidad de que los terrenos donde antes se cultivaba de manera adecuada se puedan volver a cultivar como era antes. Y existe mayor cantidad de riesgo de inundaciones y desprendimientos de los terrenos inclinados. Cada vez vemos más que hay caídas de desmoronamiento de terrenos donde se pierden vidas, aparte de pérdidas económicas. ¿No es cierto? ¿Todo por qué? Por mal manejo o mal procedimiento o mala indicación de las personas, o simplemente capricho de algunas personas que deciden ir a vivirse a lugares donde no están urbanizados, aumentando la huella ecológica. Los movimientos ecologistas, ya hemos hablado, los movimientos ecologistas tienen importantes connotaciones sociales y políticas. Hay que seguirlos, sí es importante hacer un seguimiento. No, ojo, no les estoy diciendo que ustedes vayan y se formen parte de un movimiento ecologista, pero tenemos que saber y conocer la importancia de esto. Sé que muchas veces por el aspecto que significa o el tipo folclórico que parece, porque son bastante coloridos, uno les resta importancia. No, los movimientos ecologistas son muy importantes. Lastimosamente no existe un apoyo adecuado a los movimientos ecologistas. Es por eso que la mayoría se ven limitados en sus acciones, ¿ya? Y de esta diapositiva no les voy a preguntar, ¿cuál es la guía práctica de buenas costumbres? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestro ecosistema, a evitar la degradación? Reforestación es lo principal. Impulsar iniciativas y políticas de conservación forestal. Consumo responsable y sostenible de papel y madera, ¿sí? Y más participación ciudadana. Lo que pasa es que cuando vemos a alguien que está queriendo ir a ayudar a salvar una determinada zona, un determinado lugar, no va la gente. Tiene el tiempo suficiente, tiene las condiciones para ir, pero no va. Por ejemplo, lo que pasó en la Chiquitanía, ha habido muchas personas que tenían las posibilidades de ir, pero no hicieron nada por ir, o tenían las posibilidades de dar algún aporte económico para poder ayudar, y no lo hicieron. Gracias a Dios, hubo apoyo pero lastimosamente fueron más apoyos extranjeros que nacionales. Muy bien. ¿Cómo proteger la naturaleza? Podríamos decir que existen 3 niveles básicos de acción. El individual, es decir, nosotros mismos, ¿cómo podemos proteger? ¿Ya? Esto con un solo cambio de hábitos y consumo y uso correcto de nuestros recursos. Simplemente. Organizaciones científicas, ¿a qué se refieren? Que éstas deben poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Existen tantos avances en la tecnología, pero no los ponen al servicio de la sociedad para que puedan saber cómo poder ayudar al medio ambiente. Y el principal, bueno, no el principal, sino el que más debería preocuparse porque está al mando, es el oficial, pues, ¿no? Es decir, con la creación de reservas naturales, proteger un poco más el medio ambiente. ¿De dónde? Pues principalmente empecemos por nuestras comunidades, después ir avanzando ya a los departamentos y posteriormente ya a nivel nacional. O sea, ¿a quién le corresponde esto? Pues a los mandatarios de cada
de cada lugar o cada zona. Pero en cambio, ¿qué pasa? Que en nuestra Bolivia pensamos más en qué recursos podemos obtener si explotamos esta área protegida en lugar de estar viendo cómo protegerla a ella. ¿Sí? Comprendamos que esto no es un zoológico y esto sería el tema de lo que es la degradación, chicos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿No? Nos vemos en unos, yo creo que va a ser por lo menos unos 10 minutos por cómo está el internet y vamos a conectarnos con el mismo enlace, por favor, porque fue un parto haber podido crear una nueva cita, ¿ya? Así que nos vemos en unos 10 minutos en el mismo enlace, bueno, con la misma invitación.